Vamos a cantar otros himnos, hermanos. Vamos a cantar otros himnos. Para seguir alabando a nuestro Dios, hermanos. Amén. Vamos a cantar el 183, hermanos. Himno número 183. 183, gracia admirable. Vamos a cantar el 422, hermanos. Himno número 422. Para andar con Jesús. Se llama el himno. Himno número 422. Siempre habremos de
hermanos, siéntense. Vamos a dar el tiempo también a que salgan los niños, ¿verdad? Clase. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí hace rato leímos en Santiago, ¿verdad? Capítulo 1. Vamos a leer ahora ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 7 solamente. Primera de Pedro 1, del 1 al 7. Vamos a hacerlo alternadamente, nuevamente, hermanos. Cuando leer el 1, ustedes leen el 2 y todos nos unimos en el verso 7, hermanos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios para la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser incluidos en diversas pruebas, Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí en Santiago capítulo 1 igual, y aquí voy a leer un verso de Santiago capítulo 1, dice la palabra de Dios, del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice ahí el verso 3: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y ahí en Primera de Pedro, capítulo 1 igual, dice en el verso 6: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice lo que dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios, hermanos, ¿verdad? En algún momento o en algún tiempo, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana, Dios va a probar nuestra fe con diversas cosas, ¿verdad? Como lo dice la Escritura, va a llegar el momento, ¿verdad?, en que vamos a ser probados, como dice la Escritura, ¿verdad? Si es necesario, como dice ahí. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, ¿verdad?, a lo largo de la historia, ¿verdad?, en la Biblia, si usted lee y si usted se ha dado cuenta, ¿verdad?, que en muchas ocasiones, ¿verdad?, o más bien casi en todas los personajes, ¿verdad?, que la Escritura nos enseña y nos habla, Dios los ha probado de una de otra manera. Ha llegado ese momento al tiempo de su vida, ¿verdad? Y bueno, esta palabra, ¿verdad?, que aquí nos muestra en la Escritura, hermanos, es que la vida del cristiano, hermanos, va a estar, va a tener constantemente pruebas, ¿verdad?, de diferentes formas. Dios permite en nuestras vidas esto, hermanos, ¿verdad?, que nos
lleguen estas pruebas, dice, para, ¿verdad? Pues para probar nuestra fe, si nuestra fe es genuina, también para, conocer, ¿verdad? Lo que hay realmente en nuestro corazón, como dice la Escritura, ¿verdad? Y más de una de esas cosas, ¿verdad? Podemos encontrar. Y eso es lo que, hermanos, quiero compartir con ustedes en esta mañana, cómo Dios prueba nuestra fe, ¿verdad? Cómo Dios llega a ese punto de probar nuestra fe. Y así como lo hizo con grandes hombres, ¿verdad? En la Escritura también, en algún momento lo hará con nosotros, hermanos. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias nuevamente, nuestro Dios, por la oportunidad que me das, Señor, de poder predicar tu palabra. Mi Dios, tú sabes que puede haber alguien mejor que lo pueda hacer, Señor, pero has tenido misericordia para que yo lo haga, Señor. Y te suplico, Padre, en esta mañana que por favor obres con poder sobre mi vida, sobre este mensaje que vamos a compartir con nuestros hermanos, Señor, que tú seas quien nos hable a través de él, que tu Santo Espíritu sea quien redarguya nuestra mente y nuestro corazón, y que nos haga entender claramente, Señor, este mensaje que vamos a estudiar, Señor, en este momento. Obra con poder sobre cada uno de nosotros, Señor, y te ruego que no permitas, Señor, que de mis labios salgan cosas incorrectas, sino que solamente sean palabras para edificar, Señor, la vida de mis hermanos. Que tu nombre sea honrado y glorificado sobre todas las cosas, Señor. Obra, Señor, con poder, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, aquí en Santiago capítulo 1, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Dice, cuando os halléis, ¿qué dice? En diversas pruebas. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que van a llegar diversas pruebas, hermanos, a nuestra vida. ¿Y cómo van a ser esas pruebas? Bueno, realmente no lo sabemos, ¿verdad? Qué cosas van a venir a nuestra vida, pero ahí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en Santiago, el apóstol Santiago dice ahí, hermanos míos, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios, hermanos, prueba nuestra fe de diferentes formas y lo va a hacer, ¿verdad? Para que, porque Él quiere realmente, Él sabe, hermanos, todas las cosas, pero Él quiere ver realmente, ¿verdad?, en nuestras vidas una fe, ¿verdad?, que realmente sea genuina, ¿verdad?, que sea verdadera, que no solamente sea de labios, sino que con nuestros hechos y con lo que nosotros vivimos, ¿verdad?, realmente se compruebe que nuestra fe es real, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, como lo dice la Escritura, para que no nos falte cosa alguna, sino que al probarnos, Dios permite, hermanos, que se puedan añadir o agregar a nuestra vida esas cosas que nos hacen falta para vivir esa vida cristiana. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en Santiago capítulo 1, donde estamos ahí en la lectura, ¿verdad? Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto lo podemos ver, hermanos, cómo Dios ha hecho esta obra, no solamente, ¿verdad?, en algunos. Fíjense, vamos a ver lo que dice. No solamente lo va a hacer con nosotros, hermanos, sino lo ha hecho de tiempo, ¿verdad?, también con hombres que Él ha llamado. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 15. Vamos a ver ahí la palabra de Dios, hermanos, cómo podemos ver que esta es una realidad que va a suceder en nosotros, hermanos, porque si Él lo hace, ¿verdad?, con hombres que Él escogió y que Él llamó. Fíjense, podemos ver ahí, ¿verdad?, uno de los hombres que Dios llamó, pues es Abraham. Abraham fue llamado, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿verdad?, que cuando Dios llamó a Abraham tenía 65 años, hermanos. Imagínense. 65 años tenía cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, ahora sí que a donde yo te voy a mostrar.
Él tenía esa edad, dice la Escritura, ¿verdad? Y después de que él hace caso, ¿verdad? Lo que Dios le muestra y le enseña, y él sale con toda su familia, ¿verdad? Y se aleja del resto de su familia y se va. Llega al punto, ¿verdad? Donde, bueno, pues él llevaba a su mujer, pero había un problema ahí, ¿verdad? Y dice la Escritura, ¿verdad? Que ahí en el capítulo 15, hermanos, Génesis 15, Dios le promete un hijo, ¿verdad? A Abraham. Dice la palabra de Dios, fíjense lo que dice ahí. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Dice, será sobremanera grande. Dice, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué le darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no has dado prole. Dice, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será, ¿qué dice? Tu descendencia, ¿verdad? Pero aquí podemos ver, hermanos, que al paso del tiempo, ¿verdad? Llegó al punto, ¿verdad? Donde él no, prácticamente, pues porque la mujer de él, ¿verdad?, era estéril, no podía tener hijos. Pero Dios ya le había dado una promesa, ¿verdad? Y hasta este punto, hermanos, Abraham había demostrado tener fe, ¿verdad?, a Dios, porque Dios le había dicho: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Él ya había salido de su parentela, él ya se había ido al lugar donde Dios le estaba indicando ir, ¿verdad? Él ya había salido, él estaba mostrando su fe. Y de igual manera aquí en este punto, ¿verdad?, Dios le dice: vas a tener un hijo. Y él lo cree, yo creo que él lo creyó, ¿verdad? Así como tal, ¿verdad? Porque va y le dice, ¿verdad? Puedes mirar las estrellas y las puedes contar. Dice: así será tu descendencia. Y yo creo que lo creyó, ¿verdad? Porque podemos ver más adelante cuando le dice que ya no va a ser su nombre Abraham, sino ahora su nombre va a ser Abraham, ¿verdad? Que quiere decir padre de muchedumbres, de multitudes. Ahí es donde él cree que realmente Dios iba a cumplir esa promesa, ¿verdad? Pero llega al punto, hermanos, donde pasó el tiempo, ¿verdad? Y su esposa le dice: pues ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Y no podemos tener hijos. Llégate a mi sierva, le dice, ¿verdad? Y bueno, Abraham como que en esa parte, hermanos, como todo ser humano, ¿verdad? Yo creo que también él pensó eso. Sí, es cierto. Ya es mucho tiempo, ¿verdad? Y no hay hijos. Y había una promesa. Y bueno, pues terminó accediendo, ¿verdad?, a la petición de su mujer. Lo cual no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque al final de cuentas, él se debió haber mantenido sobre la promesa que se le había dado, ¿verdad? Pero igual, como es una persona como nosotros, ¿verdad? En cualquier momento así nos pasa, hermanos. A veces vamos en la vida, ¿verdad? Y nuestra fe, ¿verdad? A veces como que empieza no sé, como que a tambalearse, dicen, ¿verdad? Por ahí, como que a veces estamos así como que nos movemos un poquito del asunto, ¿verdad? Y será o no será que esto va a suceder, o que realmente Dios vaya a hacer algo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Como que estamos así, pero de igual manera cuando esto sucede con Abraham, hermanos, llega al punto, ¿verdad? Ahí donde Dios realmente le da, ya le afirma realmente. En el capítulo 18, fíjese lo que dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda al calor del día, y alzó sus ojos y miró aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y ahí, ¿verdad?, empieza el asunto, ¿verdad? Y a prepararles, ¿verdad?, todo lo que les iba a preparar y les iba a dar de comer a esos varones, ¿verdad? Y ahí les comenta y dice todo. Entonces le dice más adelante ahí en el verso 10: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer, ¿qué dice?, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él.
y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Dice el verso 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y dijo: él no es así, sino que te has reído, ¿verdad? Bueno, ahí ya le dan la promesa claramente, ¿verdad? Que iban a tener ese hijo. Y con el paso del tiempo, hermanos, bueno, cuando Abraham tiene a su hijo, pues dice la escritura que ya era de 100 años, cuando él tiene a Isaac. Y cuando tiene a ese hijo, pues bueno, él pues seguía teniendo su fe, ¿verdad?, en Dios, y seguía manifestando, ¿verdad?, seguir a Dios y seguir sirviéndolo a Él. Pero llega al punto, hermanos, de que Dios prueba la fe de Abraham. ¿Y cómo lo hace? Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí más adelantito, hermanos. Cuando Dios le dice a Abraham, ¿verdad?, en el capítulo 22. Fíjense lo que dice ahí en el capítulo 22. Abraham ya había demostrado, hermanos, hasta este tiempo tener fe en Dios, pero como si sucediera, ¿verdad? Como si dijera Dios: pues vamos a ver si es cierto. O sea, vamos a ver si realmente me estás siguiendo de corazón, ¿verdad? O si lo estás haciendo nada más porque te he bendecido, porque realmente Abraham había sido bendecido grandemente hasta ese punto, ¿verdad? Dice la escritura que ya tenía bastantes siervos y ganado, y que aún, ¿verdad?, tuvo que separarse de Lot porque los siervos de ellos y los siervos de Lot se estaban peleando, ¿verdad?, y todo eso. Entonces ya había sido bendecido grandemente, y Dios llega al punto, ¿verdad?, donde Dios prueba a Abraham si realmente su fe era genuina y verdadera. Y eso, hermanos, va a llegar al momento de nuestra vida. Va a llegar un momento donde Dios va a probar nuestra fe de esa magnitud, y que nos va a poner algo, una situación tan difícil, que a lo mejor vamos a estar batallando en si cumplir o no cumplir con lo que estamos haciendo, porque Dios va a probar su fe. Dios lo va a probar y va a decir a ver si es cierto. Y bueno, y hermanos, lo está haciendo con nosotros. Dios nos está probando, está diciendo: vamos a ver si es cierto, que van a seguir y que van a continuar, ahora que ya no tengan dónde meterse. A ver, ¿qué van a hacer? Donde ya no haya un lugar, si es cierto que se va a continuar o no. Así de igual manera lo estaba haciendo con Abraham. Fíjense lo que dice el capítulo 22, hermanos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios, ¿qué dice? Abraham, y le dijo a Abraham, él respondió: heme aquí. Pero ahí claramente está diciendo que Dios probó ¿a quién? A Abraham, hermanos. Porque déjenme decirle que el ser humano, hermanos, es capaz de seguir a Dios y decir: yo sigo a Dios, yo sirvo a Dios, mi fe está depositada en Dios, pero sí solamente en los tiempos buenos. Cuando solamente hay bendición, cuando solamente las cosas están bien, cuando todo marcha bien, el hombre dice: yo estoy con Dios y amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, pero cuando viene lo malo, hermanos, cuando viene lo que no nos gusta y lo que no nos agrada, es cuando realmente se ve si nuestra fe en Dios es genuina y es verdadera. Y Dios va a probar nuestra fe como lo hizo con Abraham. Fíjese lo que dice ahí en el capítulo 22, verso 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínese, hermano, su único, porque hasta le recalca: no tienes otro, tu único. Porque a lo mejor él pudiera haber hecho lo que hizo cuando estaban esperando la promesa, ¿verdad? Bueno, pues mi hijo, pues también Ismael es mi hijo. Entonces agarro a Ismael, ¿verdad? Y me lo llevo y lo sacrifico. Pero no, él está diciendo: tu único, tu hijo, el que viene realmente de la familia correcta, ¿verdad? Él, Isaac. Llévatelo allá y ofrécelo en holocausto.
En otras palabras le estaba diciendo, pues mátalo tú mismo, porque o sea, él tenía que hacer el holocausto. Mátalo tú mismo, ahí sobre el altar, y luego después de que lo mates, préndele fuego, porque ese era el asunto. No solamente era ya sacrificarlo y dejarlo ahí, no, tenía que prenderle fuego y que se quemara completamente ahí. Imagínense que le pidieran a Cheque ahorita, hermano Alejandro, ¿qué diría? Híjole, así hermano Alejandro, está fuerte el asunto. ¿A poco no, hermanos? ¿A poco no es algo que realmente nosotros, si somos honestos, hermanos, si llegaran a pedirnos algo así, lo pensaríamos bastante y cuestionaríamos a lo mejor bastante a Dios? Y le buscaríamos y veríamos la forma, y a lo mejor hasta le diríamos, Dios, ¿no habrá de otra manera? ¿No será de otra forma, verdad? O no se puede hacer. Vamos a arreglarnos, Señor, ¿verdad? Y ahí estamos, a veces hasta orando y diciendo, Señor, cambia las cosas, cambia la situación, porque a mí no me agrada lo que está pasando, no me agrada lo que está sucediendo. Cuando Dios prueba nuestra fe, hermanos, nos va a llevar a ese punto, a algo que para nosotros sea tan difícil que podamos desligarnos de ello. Y va a ser algo duro, va a ser algo que no nos va a agradar, hermanos. De igual manera, o sea, yo me pongo en el lugar de Abraham y yo digo, ¿y cómo es posible que Abraham, dice la Escritura, fíjense lo que dice ahí, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y fíjense el verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y daremos, y dice, y adoraremos, y fíjese lo que dice, y volveremos a vosotros. ¿Sí se da cuenta que él estaba demostrando su fe verdadera en Dios por medio de esa prueba? Dios le había dicho, toma a tu hijo, llévalo a tal lugar y ofrécemelo en holocausto. Entonces, ¿por qué él le dice, verdad, a sus siervos, espérenos aquí, que nosotros vamos a ir hasta allá y vamos a volver otra vez a ustedes? Él estaba confiado, hermanos. La Escritura dice, ¿verdad? Allá en el libro de Hebreos, que él tenía su fe en Dios, de que él lo iba a resucitar aún de los muertos. De que aún si él llegara a hacer el sacrificio, Dios iba a levantar a su hijo de los muertos. Porque Dios tiene poder para hacerlo, hermanos. Y él estaba confiado en su Dios, ¿verdad? En esa prueba. Y él no titubeó. Y él no preguntó, ni cuestionó, ¿verdad? Ni hizo algo así totalmente diferente. Pero hermanos, va a llegar el punto, ¿verdad?, en que nosotros vamos a estar en una situación como esta. Entonces dice el verso 6, y tomó Abraham la leña y el holocausto y lo puso sobre Isaac y su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El muchacho no sabía dónde iba. Él no sabía que él iba a ser el que la iba a hacer de cordero. Y luego, ¿qué dice? Respondió Abraham, Dios se proveerá, otra vez, ¿qué le dice? De cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y le tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, ¿qué dice? Que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermanos, Dios nos va a probar para realmente estar, ¿verdad? O que estar seguro de que nosotros le seguimos de todo corazón.
De que realmente es una, como lo decíamos, una, ¿verdad? Esta prueba, ¿verdad? Va a sacar lo que realmente hay en nuestro corazón. Si hay una fe verdadera, si hay una fe genuina, ¿verdad? En nosotros, Dios va a dar la oportunidad, ¿verdad? De ciertas pruebas en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1. Hermanos míos, ¿qué dice? Dice que nos debemos hallar en sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y luego dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, las pruebas van a producir algo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Las pruebas van a traer algo, ¿verdad?, a nuestra vida que necesitamos en nuestra vida cristiana. Y es lo mismo que sucedió aquí, ¿verdad? Dios estaba probando a Abraham en ese momento con lo único que podamos decir, ¿verdad? Con el único hijo que él tenía, que Dios le había prometido, que le había dado y que había pasado mucho tiempo para que pudieran haber tenido a su único hijo, hermanos. Y Dios le dice, ahora ofrécelo en sacrificio. Dios nos va a someter a pruebas, hermanos, como lo hizo con Abraham. Porque Dios quiere ver la realidad de lo que hay en nosotros, hermanos. De que si lo seguimos, como lo decíamos, de todo corazón, o que si solamente estamos, ¿verdad? Porque, o algunos a lo mejor dicen, bueno, pues porque ya no tengo a dónde ir. O porque, o no sé, porque he sido a lo mejor bendecido, porque me agrada, o porque me gusta, o porque lo que sea. No. Si Dios quiere realmente, hermanos, saber si lo seguimos de todo corazón, si le servimos conforme a su voluntad, hermano, si estamos dispuestos aún, como lo dice aquí, ¿verdad?, a sacrificar lo que tenemos, ahora sí que lo más valioso que tenemos. Cuenta la historia, hermanos, de un hermano que estaba como misionero en otro lugar. Y dice que este hermano, ¿verdad?, estaba allá trabajando y haciendo la obra del Señor. Llegó el tiempo, hermanos, donde Dios tuvo que someter su fe a prueba. Y Dios empieza a traer circunstancias difíciles sobre su vida. Y ahí estaban viviendo cosas difíciles, estaban viviendo necesidades, estaban viviendo cosas que a lo mejor pues podemos decir, bueno, pues todo eso se puede soportar, pero yo creo que, hermanos, estar en un país diferente, donde no tienes familiares, donde no tienes, digamos, conocidos, ¿verdad?, donde hablan otro idioma, donde es un poco complicado para moverse y para hacer las cosas, ¿verdad?, y todo eso, no es fácil para una persona estar así. Y llega al punto, ¿verdad?, en donde Dios empieza a probar la fe de este hombre, hermanos, a tal grado que el hombre terminó, primero decía, todo lo que quieras conmigo, Señor, adelante. Yo soporto, yo aguanto, haz todo lo que quieras conmigo, todo lo que tenga que ver conmigo, y si quieres probarme, adelante, si me quieres someter a esto, adelante conmigo. Pero él decía, pero mi esposa y mis hijos no, que ellos no sufran, que ellos no lleguen a ese punto, que ellos no pasen por cosas difíciles. Y saben que Dios, hermanos, estaba probando a este hombre para ver si realmente confiaba en su Dios. Y hermanos, a veces nosotros estamos en ese punto y decimos, Dios, todo lo que quieras conmigo, adelante, pero esto no, pero aquello no. Porque estamos aferrados, hermanos, a ciertas cosas, ¿verdad? Y a veces ignoramos el poder de Dios, que lo que Abraham no hizo, hermanos. Abraham nunca ignoró el poder de Dios, y por eso él, cuando le dijo a sus siervos, vamos nosotros a ir a adorar a Dios y vamos a volver, él estaba confiado en que Dios iba a hacer algo con su hijo. Él confiaba y él estaba realmente seguro de que Dios iba a obrar en ese momento. Por eso cuando su hijo le pregunta, pues padre mío, dice, ya tenemos todo, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué le dice? Dios se proveerá de cordero. Hermanos, Abraham nunca empezó a decir, Señor, todo lo que quieras conmigo, adelante, pero conmigo
hijo, no. Y luego menos el único. Y hermanos, Dios nos va a someter a ciertas circunstancias de la vida, que a lo mejor vamos a llegar a ese punto de decir, pues esto no. Pero si Dios nos está sometiendo a eso, hermanos, es porque Él está probando nuestra fe. Nos está metiendo, ¿verdad?, en una situación, ¿verdad?, que está probando nuestra fe, como lo hizo con Abraham. Y luego dice la palabra de Dios, ¿verdad?, ahí en el verso, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, ahí en el verso 22, bueno, capítulo 22, hermanos, donde estamos leyendo, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Abraham le dijo, ¿verdad?, que se iba a proveer de un cordero, ¿verdad?, para el holocausto. Entonces, cuando llegaron al lugar, ¿verdad?, dice que lo ató, la palabra de Dios nos dice que lo ató, lo puso ahí en el holocausto, y Dios, ¿verdad?, le dice que no le haga ningún daño, porque ahora conocía, ¿verdad?, dice el verso 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, ¿qué dice? Que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y ahí hermanos, a ese punto vamos a llegar nosotros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando estemos en esa prueba, hermanos? ¿Vamos a rehusar o realmente vamos a confiar en nuestro Dios? Realmente vamos a depositar todo en las manos del Señor y vamos a dejar que Él tome control de la situación. Y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, hermanos, que cuando llegue ese punto en nuestra vida, hermanos, nosotros debemos estar firmes en lo que creemos. Debemos mantenernos firmes en nuestro Dios, ¿verdad? Y confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. Y hermanos, eso se ve y se refleja con los hechos. Eso no es nada más de decir, yo confío en Dios, no, sino eso se ve con los hechos. Por eso Dios le pide a Abraham, ahora haz esto, ahora haz el otro. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios ahora. Dios prueba nuestra fe para conocer, hermanos, para que nosotros lo conozcamos más a Él. Para que estemos más seguros de quién es nuestro Dios. Para que realmente nosotros sepamos que nuestro Dios es todopoderoso, que Él puede y está sobre el control de todas las cosas. Por eso, fíjese lo que sucede allá en el libro de Job. Vemos otro ejemplo, ¿verdad? Ahí con Job, lo que la Escritura nos enseña, ¿verdad? Ahí en el libro de Job, capítulo 1, hablando la palabra de Dios, ¿verdad?, de la historia de Job, ¿verdad?, de lo que él vive y sucede, ¿verdad?, por causa de igual manera, ¿verdad?, es una situación como la de Abraham. Nada más que aquí, ¿verdad?, es un relato totalmente diferente, dice la palabra de Dios ahí en Job capítulo 1. Voy a leer solamente del verso, fíjese lo que dice del verso 1 al 5, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjese que era el hombre, era temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, este hombre hasta este punto de su vida había demostrado tener fe en Dios. Había demostrado seguir a Dios. Había demostrado, ¿verdad?, que su fe solamente estaba en Dios, porque ahí la palabra de Dios nos dice claramente que este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, y ¿qué dice? Y apartado del mal. O sea, se puede decir, hermanos, que hasta este punto Job era un cristiano perfecto, podemos decirlo de esta manera, ¿verdad? Que vivía una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios, como todos debemos vivir, ¿verdad? Una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que nuestros hechos, ¿verdad?, reflejen que realmente estamos viviendo así. Y hasta este punto Job había vivido eso. Y fíjense lo que dice más adelante. Y le nacieron 7 hijas y 3 hijos. Su herencia era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Fíjense, por vivir una vida digna delante de Dios, este hombre había sido bendecido grandemente. Dice que era el más rico, ¿verdad?, de todos los orientales de esa época, de todo su tiempo. Y hasta ese punto él había demostrado seguir a Dios. E iban sus hijos, dice el verso 4, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. O sea, celebraban su cumpleaños, hermanos, ¿verdad? Ellos ahí estaban celebrando su cumpleaños cada día en su día, dice. E invitaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos.
Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y los levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos, ¿qué dicen? Los días. Hasta este punto Job vivía, hermanos, realmente como de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no encontramos, ahora sí que en esta parte no encontramos un error, ¿verdad? Ni en todo el resto del libro de Job encontramos un error, ¿verdad? Que lo acusara a Job de decir: tú no has vivido correctamente delante de Dios. Hasta ese punto Job estaba viviendo bien delante de Dios, pero Dios decide y permite una prueba sobre su vida. Fíjese lo que dice la Escritura, dice un día en el verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino ¿quién? También Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y dice lo que dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti. ¿Qué dice? En tu misma presencia. Se podría decir, hermanos, que hasta este punto Job no había sido probado en su fe. ¿Por qué razón? Porque Satanás, dice ahí, ha cercado todo lo que tiene, ¿no? Lo has protegido, lo has cercado. Eso quiere decir que Satanás ya había intentado destruirlo en más de una ocasión. O sea, él ya había intentado hacer algo contra Job, pero ¿qué dice? Se dio cuenta de que estaba protegido, ¿verdad? De que Dios lo estaba cuidando. Por eso dice el verso 10: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero ¿qué dice entonces Dios? Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Y qué viene? Viene la tragedia, hermanos. Viene la prueba. Viene lo difícil. Viene el tiempo donde Job, ¿verdad?, está siendo probado, donde Dios permite, ¿verdad?, que estas pruebas vengan sobre su vida. Por eso la Escritura nos dice ahí en Primera de Pedro, ¿verdad?, que si es necesario, ¿verdad?, vamos a ser probados. Vamos a ser probados, ¿verdad?, si es necesario, hermanos. Y aquí prácticamente Dios permite que Job sea probado, ¿verdad?, en su fe en Dios. Porque ahí claramente Satanás estaba como que diciendo: pues él te sirve porque pues tú lo has bendecido, le das todo lo que tiene, lo proteges, lo guardas, y viene la tragedia, viene lo difícil. Dice la palabra de Dios que en el verso 13 dice: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, dice: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo, ¿qué dice? Para darte la noticia. Y el que sigue, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínense, hermanos,
A Abraham le piden al único hijo que había tenido después de 100 años para ofrecerlo en sacrificio, para probar su fe. Y a Job, ¿verdad? Dios le da la oportunidad a Satanás de destruir todo lo que tenía, sus riquezas, todo lo que tenía, ¿verdad? Todo lo que Dios le había dado como bendición, aún sus hijos. Sus hijos murieron todos ahí en ese día. Imagínense, hermanos, una prueba de esa magnitud. Y solamente, ¿qué dice Job? Jehová dio y Jehová quitó. Dice el verso 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Y adoró. Y fíjense lo que dice el 21. Desnudo, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Y qué dice? Y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, nosotros podremos declarar, ¿verdad?, lo que este hombre dijo si llegara a suceder eso en nuestra vida. Realmente nuestra fe va a ser tan real y genuina, ¿verdad?, que a pesar de que no tengamos o de que lo perdamos todo, vamos a poder declarar eso, adorar a Dios, porque él dice que se inclinó y adoró a Dios y dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese tipo de situaciones, hermanos, en algún momento lo vamos a vivir. En algún momento vamos a pasar por una situación de esa magnitud. Hay otro hermano, ¿verdad?, que igual es un hermano muy conocido, el hermano Elmer Fernández, si lo quiere igual lo van a escuchar también, hay predicaciones de él ahí en YouTube. Él es uno de los, igual de los que ahorita, pues se puede decir, ¿verdad?, que están dentro del movimiento que llevan a cabo las conferencias de fuego de evangelismo, ¿verdad?, en las diferentes iglesias las que se hacen cada año. El hermano dice que estaba él como pastor en la iglesia donde está, ¿verdad?, y que llegó el momento en que su iglesia, ¿verdad?, llegó a un número donde ya no avanzó más, o sea, se quedó como estancado. Entonces él empezó a orar, ¿verdad?, a Dios. Y él empezó a decir que Dios pues, le siguiera dando de su poder y de su gracia, ¿verdad?, para que él pudiera seguir trabajando en la iglesia y que añadiera más gente a la iglesia, ¿verdad?, que él tenía, y lo que él quería era ver a Dios obrar, ¿verdad?, dentro de su iglesia. Y dice que él estaba orando ahí, ¿verdad?, y oraba todos los días y de madrugada, y ahí estaba orando. Y una vez de esos días que estaba orando, dice que Dios le muestra y le dice que Dios, para que eso para que eso sucediera, iba a tener que sacrificar algo. Y lo que pasó en esos días es que su mujer enfermó de cáncer. Su mujer se puso mala, estaba en el hospital, a punto de morir. Y él sí dice, yo empecé a decir, Señor, mi mujer no. Señor, mi mujer no. O sea, estoy dispuesto a sacrificar cualquier otra cosa, pero mi esposa no. Ella no. Otra cosa, o sea, él buscaba la manera de cambiar la situación, pero Dios había determinado que si realmente, ¿verdad?, él debía seguir como él lo estaba pidiendo, ¿verdad?, y que Dios obrara en el lugar donde estaba, había que sacrificar algo. Y él, cuando se dio cuenta que lo que Dios estaba haciendo era, pues ahora sí que Dios le había mostrado que tenía que llevarse a su mujer, quitarle a su mujer, a su esposa. Y él decía, no, Señor, eso no. Entonces dice que un día, ¿verdad?, ya ahí después de que estuvo en el hospital hablando con su mujer, ¿verdad?, y ahí varios días habían pasado, después entendió y él dijo, Señor, haz lo que tú quieras.
Y él habló con su esposa y dijo: mujer, mira, la situación está así y así. Y al final de cuentas él le dice a Dios: Señor, que se haga tu voluntad, que se cumpla lo que tú deseas y que no sea lo que yo quiero. Y entonces dice que después de eso, después de que él entendió eso, hermanos, Dios no se llevó a su esposa, y su iglesia creció al doble de lo que la tenía. Pero hermanos, va a llegar el punto a que nuestra fe va a ser probada. De igual manera como Job, ¿verdad? Ahí llegó ese momento, ¿verdad? Porque realmente Dios no solamente, hermanos, quiere saber que nuestra fe es verdadera, es real, es genuina, sino también lo que Él quiere es que nosotros nos acerquemos más a Él, que estemos más confiados en Él, que realmente lo conozcamos más a Él. Así como Job, ¿verdad? Dice la Escritura que pierde todo lo que tenía. Todo lo que tenía lo pierde en un momento, en un instante, y lo único que él dijo es que Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y fíjese lo que dice, ¿verdad? Como resultado, hermanos, de esto. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Job capítulo 42. Para declarar, hermanos, Dios nos mete y nos pone en pruebas, hermanos, para que nosotros podamos declarar lo que Job dijo en ese momento, cuando pasó toda esa situación, cuando pasó todo el momento de prueba, cuando él realmente se dejó, ¿verdad?, en las manos del Señor para que pues él hiciera todo lo que tenía que hacer. Dice el capítulo 42, en el verso 1, respondiendo Job a Jehová y dijo, fíjese lo que dice el verso 2, yo conozco, ¿qué dice? Que todo lo puedes, y que no hay pensamiento, ¿qué dice? Que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, ¿qué dice? Lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, ¿qué dice? Que yo no comprendía. Si se da cuenta, hermanos, Job mismo estaba reconociendo que durante todo el tiempo de vida que había llevado, él sí hablaba de cosas maravillosas, dice, pero que él no conocía, que él no entendía. Y ese es el punto a lo que Dios nos quiere llevar, hermanos, que nosotros podamos entender y conocer todas esas cosas maravillosas de lo cual es nuestro Dios. Que nosotros realmente tengamos el entendimiento, ¿verdad?, pleno de todo lo que es capaz de hacer nuestro Dios, de que podemos confiar en Él, que realmente Él es un Dios vivo y verdadero, que todo lo puede. Por eso aquí le dice, ¿verdad? Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y el verso 5 lo declara, de oídas, ¿qué dice? Te había oído. O sea, Job dice, yo solamente te conocía porque había escuchado. Yo no te conocía realmente como tal. No había experimentado realmente tu poder sobre mi vida. No había estado tan cerca de ti como ahora lo estoy. Y hermanos, ese es el motivo del cual Dios nos va a someter a una prueba, porque Él quiere que nosotros realmente lo conozcamos, que estemos realmente cerca de Él y que estemos seguros, hermanos, de que estamos cerca de nuestro Dios. Por eso dice, mas ahora, ¿qué dice? Mis ojos te ven. ¿Sí se da cuenta, hermano, de lo que sucedió con la vida de Job? Job hasta ese punto, hermanos, había confiado en Dios, había seguido a Dios, había servido a Dios, pero aún faltaba algo más. Dios lo quería llevar a un nivel más alto, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos, en cuestión de nuestra fe. Él nos quiere llevar a un nivel más alto, y más alto, y más, y cada vez más, porque Él nos quiere tener más cerca de Él, y que realmente, pues ahora sí que nuestra confianza esté depositada totalmente en nuestro Dios. Por eso dice ahí Job en el 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿qué dice? Me aborrezco y me arrepiento, ¿qué dice? En polvo y ceniza. ¿Y de qué se estaba arrepintiendo, hermanos? De que hasta ese punto de su vida solamente había conocido a Dios de oídas. Se dio cuenta
que a pesar de que él era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, no conocía realmente a su Dios del todo. Y hermanos, ese es el punto, que nosotros debemos llegar a ese punto de declarar lo que dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora te puedo ver. Ahora mis ojos te ven. Ahora sé que eres el Todopoderoso, como lo empieza a declarar ahí al inicio, ¿verdad?, del capítulo 42. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahora, conocer y estar seguro de la realidad de nuestro Dios en nuestra vida. Eso es lo que Dios busca. Por eso Dios nos mete y nos somete a pruebas, hermanos, en las cuales, hermanos, vamos a enfrentar en nuestra vida cristiana, y van a ser momentos difíciles, y van a ser tiempos que a lo mejor no nos van a agradar, y no sé de qué manera nos vaya a probar Dios, de qué manera lo vaya a hacer, no sabemos, hermanos, pero de que va a llegar ese momento en nuestra vida, sí va a ser, para que nosotros podamos crecer más espiritualmente, para que podamos madurar más espiritualmente, hermanos, para que ya no estemos, ¿verdad?, en esa condición, ¿verdad?, de que cualquier cosa nos mueve, cualquier cosa nos hace sentir mal, cualquier cosa, no, sino que estemos más fuertes que antes. Dios también nos somete a las pruebas por eso, porque Él quiere hacernos más puros de lo que somos. Como dice la Escritura, ¿verdad?, ahí en Primera de Pedro, fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, ahí hablando acerca de lo que estamos viendo, de la prueba que Dios trae a nuestra vida. Aquí lo dice la palabra de Dios, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, dice: bendito el Dios y Padre, verso 3, de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis aún ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, que dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, que dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, aquí nos da un ejemplo de cómo nuestra fe tiene que ser purificada, así como dice, así como el oro, que es perecedero, pero ¿qué dice? Se prueba con fuego. ¿Y qué no es lo que hacen, hermanos? Para purificar el oro, lo tienen que someter a fuego, ¿verdad? Temperaturas altas, para que todas las impurezas, ¿verdad?, salgan. Y entonces eso queda prácticamente limpio. Y eso es lo que Dios también quiere de nosotros, hermanos, que nuestra fe sea sometida a pruebas para que nosotros podamos mantenernos limpios, que nuestra fe sea una fe limpia, ¿verdad? Y como lo dice ahí la palabra de Dios, para que sometida a prueba nuestra fe, ¿verdad?, como dice ahí, mucho más preciada que el oro, el cual es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo, hermanos? Cuando sea manifestado Jesucristo. Para que nosotros, ¿verdad?, cuando nuestro Señor Jesús venga, como dice la Escritura, ¿verdad?, en más de una ocasión, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? A eso se refiere, hermanos. O sea, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará hombres con una fe verdadera, genuina, verdad? Pero para eso, hermanos, son las pruebas. Para que nuestra fe sea sometida a una prueba, como lo dice aquí, si es necesario, ¿verdad? Pero para cuando ese día, cuando el Señor Jesús se manifieste, pueda nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra. Hermanos, es necesario pasar por pruebas. Es necesario que nuestra fe sea probada, como lo decíamos hace un momento, hermanos, para que nosotros podamos
¿verdad? Crecer más espiritualmente. Ver las cosas de diferente manera, que no las veamos, ¿verdad? Así nada más, estoy viviendo para esto. No, es que hay gente, hermanos, que dice, pues cuando no seguía a Dios me iba bien. Y ahora que lo sigo, ¿qué dice? Me va bien mal. Hermanos, nuestra fe tiene que ser probada. Porque Dios Dios quiere ver que nuestra fe sea real, que no sea solamente de labios, sino que sea genuina. Y hermanos, aunque estemos en una situación difícil, Dios sigue siendo el mismo Dios de siempre. Él no ha cambiado. Él no se ha hecho a un lado, Él no nos ha abandonado. Simple y sencillamente nos somete a una prueba porque Él quiere hacernos mejores cristianos. Él quiere hacernos mejor de lo que somos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ahí en Santiago, dice lo que dice Santiago capítulo 1. Dice la palabra de Dios, hermanos, Dios nos somete a pruebas, pero también es para que no nos falte cosa alguna, como lo dice. Y hermanos míos, dice el verso 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. Sí, hermanos, si a veces somos sometidos a diferentes pruebas, hermanos, y si constantemente hemos sometidos a pruebas, ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Es que hace falta la paciencia en nuestras vidas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. Pero ¿qué dice el verso 4? Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Sí? O sea, que Dios va a someternos a las pruebas, hermanos, para que nos haga pacientes, para que la paciencia sea parte de nuestra vida. Pero la paciencia tiene que tener su obra completa. Y para que seamos, dice ahí, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, las pruebas que vienen a nuestra vida son necesarias para que no nos falte nada en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Cristo, en nuestra vida espiritual, que no nos haga falta nada, que no estemos incompletos, así que se complemente lo que realmente Dios quiere de nosotros, que se cumpla el propósito de Dios sobre nuestra vida. Por eso, hermanos, Dios nos va a someter a pruebas. Y hay pruebas, hermanos, que son pequeñitas. Y Dios está desde ahí dándonos esa prueba. No sé si le ha pasado, hermano, a veces, a veces su pastor le va a quedar mal, hermanos. Y es una prueba. Dios lo permite. Va a decir, ¿y por qué, pastor, me quedó mal? No, es que ese pastor. Yo digo que ese no es pastor. Ya mejor que se vaya, te digo. Hermanos, Dios lo está probando. Si su fe realmente es genuina y verdadera. Porque hay mucha gente, ¿sabía usted que cuando su pastor le falla, esa gente se va? Y es algo que no fue un error, así que digamos, el pastor dejó a su mujer y se fue con otra. No, ahí sí, si sucede eso, ¿verdad? Si deja a su esposa y se va con otra mujer, pues claro, por supuesto, no lo siga, ¿verdad? Porque está haciendo mal. Pero si su pastor le quedó mal a lo mejor un día, ¿verdad? Y le dijo, ay, hermano, le quedé mal, no puedo llegar a esto y el otro, y así. No lo tome mal, hermano. Y no me estoy excusando. Pero piense, porque mucha gente, ¿sabía usted que ha dejado la iglesia y se ha ido por situaciones así? O que no me saludó el hermano, y eso que el hermano ya es de los más consagrados. Es que yo creo que ni es hermano. Dios lo está probando, hermanos. Dios lo está sometiendo a una prueba, a una situación de esa magnitud, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Dios realmente está trayendo lo que le hace falta a su vida por medio de las pruebas. Y lo que nos hace falta, hermanos, es madurar espiritualmente. Y tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Tenemos que seguir avanzando. ¿Por qué razón? Porque Dios nos quiere llevar, como lo decíamos hace un momento, a un nivel más alto en nuestra vida espiritual. Y que podamos declarar lo que dice Job. Ahora no solamente por lo que escuchaba,
por lo que oía, conozco de Dios, sino ahora tengo la seguridad de que yo sirvo a un Dios vivo y verdadero. Ahora mis ojos ven a ese Dios obrar en mi vida, obrar en mi familia, obrar en mi iglesia. Ahora yo veo a ese Dios todopoderoso. Ahora ya no solamente de lo que me cuentan, ahora de lo que yo puedo ver. Hermanos, Dios nos quiere llevar a ese punto. Porque Dios también, por medio de eso, hermanos, Él trae honra y gloria a su nombre. Él quiere ser honrado y glorificado por medio de lo que nosotros vivimos. ¿Sabía usted, hermanos, que muchas de las pruebas a las que somos sometidos provoca, hermanos, que otras personas le den honra y gloria al nombre de nuestro Dios? Y sin que nosotros lo sepamos, sin que nosotros estemos esperando o buscando que la persona lo haga. Le voy a contar, no vamos a ir tanto a la historia, ¿verdad? Porque es bastante todavía, ¿verdad? Pero vamos a leer solamente algunos versos. Vaya ahí al libro de Daniel, capítulo 3. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en Daniel. Estos hombres, ¿verdad? Amigos de Daniel, como dice la Escritura, fueron sometidos a una prueba, hermanos, que era algo difícil para ellos en ese momento. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en Daniel capítulo 3, hermanos, que, bueno, esto sucedió, hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba, o así que había sido llevado cautivo, ¿verdad? Allá a Babilonia. Y el rey, ¿verdad?, de Nabucodonosor hizo una estatua en ese tiempo, dice la palabra de Dios, verso 1. Y dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Para entender un poquito mejor eso, hermanos, los amigos de Daniel y Daniel habían sido puestos como, ahora sí que como estas personas, gente importante del reino. Habían sido acomodados como gente que tenían un lugar ahí de reconocidos, y ellos tenían que estar en esta reunión. Ahí se mandó a traerlos, y fíjese lo que dice en el verso 3, dice, fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y él pregonaron anunciar en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, dice, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron a acusar maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron a Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, dice, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampolla, y que todo instrumento de música, dice, se postre y adore, dice, la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro del horno de fuego, diciendo, hay unos varones judíos, los cuales pusiste, ¿qué dice?, sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Y quiénes eran estos hombres? Sadrach, Mesach
y Abed-nego: estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que los trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, fíjese lo que les dice: ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampolla y todo instrumento de música? Os postréis y adoraréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que los libre de mis manos? Y fíjese lo que responden estos hombres. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el verso 18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, como el rey lo había mandado. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ellos estaban siendo probados en este momento sobre su fe. Si realmente depositaban su fe en Dios, aún en medio de esa situación. Y ellos lo declaran y lo dicen. Claramente le dicen al rey: pues nosotros no vamos a adorar a tus dioses. La respuesta ya la sabes. No vamos a inclinarnos ante tu estatua, pero dice, nuestro Dios nos va a librar, dicen ellos. Y si no nos libra, o sea, diciendo, ¿verdad? Pues si no es así, pues, pero tampoco vamos a hacer lo que nos pides. Y hermanos, así de igual manera como sucedió en este momento, va a suceder en nuestra vida. Vamos a ser probados, y el resultado de todo esto, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que en este tiempo y en este momento, por la fe que estos hombres, ¿verdad?, tenían sobre nuestro Dios, es el mismo Dios, hermanos, que tenemos ahora. La fe que ellos tenían para con Él llevó a que Nabucodonosor hiciera un edicto y dijera, ¿verdad?, que todos los pueblos de su alrededor y todas las naciones adoraran al Dios de Sadrach, de Mesach y de Abed-nego. Porque no hay otro Dios como Él, dice, que los ha librado del horno de fuego. ¿Y por qué razón este hombre pudo decir eso, hermanos? Porque cuando estos hombres fueron lanzados a ese horno, dice la historia, y sigue diciendo, ¿verdad?, que después de que fueron lanzados, los hombres que los lanzaron, ellos murieron quemados inmediatamente al acercarse al horno. Y cuando el rey estaba mirando ahí, ¿verdad?, y que dice, no son, ¿cuántos lanzamos? Dice, ¿no son 3 los que lanzamos al horno de fuego? Y dice, no, pues sí, pues yo veo 4, dice ahí adentro, y uno es semejante, dice, a hijo de los dioses. ¿Quién era? Era Dios mismo el que estaba ahí, resguardando y cuidando a esos hombres que habían depositado su fe en ellos.
Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en el verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid, venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Dice, sus ropas, dice, estaban intactas, ni siquiera el olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor rey dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y lo libró a sus siervos, y confirmó en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios. Y ahí es donde manda, dice: por lo tanto decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado, y su casa y convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Fíjense, Dios, hermanos, por medio de la prueba, también otra gente va a dar honra y gloria a su nombre. Este hombre que dice: bendito el Dios de estos hombres, porque no hay otro Dios como Él. Y es verdad, hermanos, Dios nos va a someter a diferentes pruebas, a diferentes situaciones, pero Dios tiene siempre un propósito que cumplir en medio de todo eso. Y una es que a lo mejor lo conozcamos más a Él, que crezcamos espiritualmente más, que estemos confiados más a Él, pero también, hermanos, que por medio de lo que nosotros vivimos, otros puedan conocer al Dios que nosotros conocemos. Dios prueba, hermanos, nuestra fe, y lo va a hacer en cualquier momento. Y cuando venga eso, hermanos, debemos mantenernos firmes ahí, aunque sufriendo, ¿verdad? Aunque nos hallemos en diversas pruebas, como lo dice, sufriendo, sometidos a diversas tribulaciones, como dice la Escritura, no importa, pero mantenernos firmes para que se cumpla lo que Dios quiere hacer sobre nuestra vida. Añadir, ¿verdad?, lo que nos hace falta, hacernos crecer espiritualmente, ¿verdad?, purificar nuestra fe, para cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe sea hallada en alabanza, en honra y en gloria. Dios prueba nuestra fe. Cualquier día, en cualquier momento puede llegar una situación así. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que mantenernos, ¿verdad?, firmes, hermanos, sin titubear, porque eso va a llegar algún día, hermanos. No queremos, ¿verdad?, porque es algo difícil, porque sí, a veces decimos: ay, que no llegue ya, que se tarde más, ¿verdad?, o que no, pero Dios en algún momento lo hace. De alguna u otra manera, hermanos, Dios va a traer pruebas sobre nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, es una realidad, Señor, lo que podemos ver en tu palabra, Señor, de que en cualquier momento vamos a ser sometidos a prueba. Tú vas a probar, Señor, nuestra fe, como lo hiciste con estos hombres, como lo has hecho con tus siervos, Señor, en el pasado. De igual manera así lo harás con nosotros. Te rogamos, Señor, que nos des el valor suficiente, la fuerza necesaria, la sabiduría, para poder mantenernos firmes, Señor, cuando este momento llegue a nuestra vida. Y que podamos seguir confiando, Señor, más en ti. Creciendo, Señor, a través de estas pruebas, que podamos crecer más espiritualmente. Que podamos madurar, Señor. Y que de igual manera, mi Dios, que estas pruebas traigan lo que nos hace falta, Señor, en nuestra vida cristiana, para poder continuar, Señor, y seguir adelante. Sigue obrando, Señor, en nuestras vidas. Sigue, mi Dios, manifestando tu poder sobre cada uno de nosotros. Y ayúdanos
Ayúdanos a salir adelante en cualquier prueba, Señor, que tú nos traigas, Señor. Dice tu palabra, lo dice a cada hermano, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a cantar otro himno, hermanos. Vamos a ponernos de pie.